Desde pequeña le enseñaron que ser una mujer fuerte significaba no quejarse, no rendirse, no pedir ayuda. Aprendió a sostener a su familia, a escuchar sin ser escuchada, a dar sin medir cuánto le costaba. Se convirtió en ese tipo de persona que todos admiran, pero que nadie realmente ve. Porque hay algo que la sociedad nunca te dice: cuando te conviertes en el refugio de todos, te condenas a vivir sin refugio propio. Y así comenzó su historia. La historia de la mujer que salvaba a todos, pero lentamente se olvidaba de sí misma. Carl Jung hablaba de los arquetipos que viven dentro de nosotros, patrones invisibles que dirigen nuestra vida sin que lo notemos. Uno de ellos es el arquetipo de la cuidadora, la mujer que encuentra su valor en el sacrificio, en la entrega, en ser necesaria para los demás. Pero hay una trampa silenciosa en este papel, porque cuanto más das, más esperan de ti. Y cuanto más te necesitan, más te alejas de quien realmente eres. Sin darse cuenta, ella empezó a construir su identidad en función de otros, su pareja, su familia, sus amigos. Su amor se volvió una forma de dependencia emocional disfrazada de bondad. Y es que nadie le enseñó a ponerse primero. Nadie le dijo que decir no también es amor propio. Así que siguió, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando ya no podía más. Sonreía cuando quería llorar, acompañaba cuando necesitaba estar sola, sostenía a otros mientras por dentro se desmoronaba, porque había aprendido que su valor dependía de cuánto podía soportar. Pero lo que no sabía es que cada vez que se abandonaba a sí misma, una parte de su alma se apagaba en silencio. Hasta que un día, inevitablemente, se rompió. No fue de golpe, fue lento, acumulativo, fue el cansancio emocional, la falta de reciprocidad, el darse cuenta de que cuando ella necesitó apoyo, nadie estuvo. Ese fue el momento más duro, entender que había construido relaciones donde era imprescindible, pero no era amada de verdad. Porque quien se acostumbra a recibirlo todo de ti, rara vez se pregunta qué necesitas tú. Y ahí es donde aparece la herida más profunda, la sensación de vacío, esa que no se llena con más sacrificio, ni con más amor hacia otros. Jung diría que ese es el encuentro con la sombra. Ese momento incómodo donde te enfrentas a todo lo que has reprimido, el enojo, la frustración, el dolor de no haberte elegido. Porque sí, detrás de la mujer fuerte, muchas veces hay una mujer que tiene miedo de no ser suficiente si deja de dar, miedo a perder el amor si deja de sacrificarse. Pero la verdad es otra. La verdad es que el amor que exige que te abandones a ti misma no es amor, es dependencia. Y entonces algo cambia. No de un día para otro, pero empieza a despertar, empieza a cuestionarse, a poner límites, a sentirse culpable por hacerlo, pero aún así continuar. Descubre que su valor no está en cuánto da, sino en quién es, que su autoestima no puede depender de ser necesaria, sino de ser auténtica. Y por primera vez en mucho tiempo, se elige, aunque duela, aunque incomode, aunque algunos se alejen, porque quien solo te quería cuando te sacrificabas, nunca te quiso realmente. Esta no es una historia triste, es una historia de transformación, porque la mujer que lo da todo y se pierde, también puede encontrarse. Puede reconstruirse desde el amor propio, desde la conciencia, desde la valentía de dejar de ser lo que otros esperan. Y ahí, en ese punto ocurre algo poderoso, deja de salvar a todos y por fin empieza a salvarse a sí misma. Pero el proceso no es bonito ni rápido, porque cuando una mujer que ha vivido en el sacrificio comienza a cambiar, todo a su alrededor se sacude. Las mismas personas que antes la elogiaban por su entrega, ahora empiezan a incomodarse con sus límites. La llaman egoísta, fría, distante, cuando en realidad, por primera vez, está siendo justa consigo misma. Y ahí aparece una de las batallas más difíciles, sostener la culpa. Esa voz interna que le dice que está haciendo algo mal por no estar disponible todo el tiempo, por no rescatar a todos, por no cargar con problemas que nunca le pertenecieron. Es una lucha silenciosa entre lo que siempre fue y lo que está intentando ser. Porque dejar de ser la salvadora implica aceptar que no todos van a quedarse y que algunos solo estaban ahí porque ella se olvidaba de sí misma. Y en medio de ese caos interno, empieza a ver cosas que antes no podía ver.
empieza a notar cómo muchas de sus relaciones estaban sostenidas por una dinámica desigual, donde ella daba y los demás simplemente recibían. Recuerda todas las veces que dijo sí cuando quería decir no, todas las veces que se anuló por miedo a perder amor, todas las veces que confundió sacrificio con conexión real. Y duele profundamente, porque no solo se trata de los demás, se trata de ella misma, de cómo aprendió a amar desde la carencia, desde la necesidad de ser validada, desde la idea inconsciente de que tenía que ganarse el cariño siendo útil. Es ahí donde la psicología femenina, desde la mirada profunda de Jung, revela algo incómodo. Muchas veces no damos por amor puro, damos porque no sabemos quiénes somos si dejamos de hacerlo. Y entonces llega el vacío, pero no el mismo de antes. Este es distinto. No es el vacío de estar rodeada de gente y sentirse sola, sino el vacío de soltar lo conocido, dejar de ser la mujer fuerte que todo lo puede para convertirse en alguien que también necesita, que también se equivoca, que también se permite caer. Es un espacio extraño, casi desconocido, donde ya no está la antigua identidad, pero la nueva aún no termina de construirse. Y ahí es donde muchas retroceden, porque es más cómodo volver al patrón de siempre que atravesar la incomodidad del cambio. Pero si logra quedarse ahí, si logra sostener ese proceso sin huir, empieza a descubrir algo que nunca había sentido: paz. Una paz que no depende de agradar, de sostener, de salvar, sino simplemente de existir sin exigencias imposibles. Poco a poco comienza a reconstruir su autoestima desde otro lugar. Ya no desde cuánto puede dar, sino desde cuánto se respeta. Empieza a elegir con quién estar, a observar quién realmente está dispuesto a verla en su vulnerabilidad, no solo en su fortaleza. Y ahí ocurre algo revelador. Muchas máscaras caen. Personas que parecían cercanas desaparecen, dinámicas que parecían normales se rompen, y por primera vez ella deja de ser el centro que mantiene todo unido. Y aunque al principio eso genera miedo, también trae claridad, porque entiende que no vino al mundo a sostener a todos, ni a ser indispensable, ni a sacrificarse hasta desaparecer. Empieza a comprender que el verdadero amor no exige renuncia, no se alimenta del desgaste, no se construye desde la dependencia emocional, y sin darse cuenta, algo dentro de ella se vuelve más sólido, más real. Ya no necesita demostrar que es una mujer fuerte, porque su fortaleza ahora es silenciosa, interna, firme. Aprende a acompañar sin cargar, a amar sin perderse, a estar sin abandonarse. Pero este nuevo camino también trae nuevos desafíos, porque ahora tiene que enfrentarse a una pregunta mucho más profunda y aterradora que cualquier otra. Si ya no es la que salva a todos, entonces, ¿quién es realmente? Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, porque nunca antes se la había hecho de verdad. Durante años, su identidad estuvo construida alrededor de lo que hacía por los demás, no de lo que sentía, deseaba o necesitaba. Así que cuando deja de definirse como la mujer que sostiene, que cuida, que resuelve, se enfrenta a un silencio interno que puede ser abrumador. Ya no hay distracciones, ya no hay urgencias ajenas que tapen lo propio. Solo queda ella, con todo lo que evitó mirar durante tanto tiempo. Y ahí comienzan a emerger emociones que había reprimido: enojo por todo lo que dio sin recibir, tristeza por las veces que se sintió invisible, miedo de no saber cómo vivir sin ese rol que le daba sentido. Es un momento incómodo, casi crudo, donde la verdad ya no puede maquillarse con sonrisas ni con actos de sacrificio, porque por primera vez no se trata de los demás, se trata de ella enfrentándose a su propia historia sin filtros. En ese proceso, empieza a comprender algo que cambia completamente su forma de ver el amor y la vida. No era solo que los demás se aprovecharan, era que, en algún nivel profundo, ella también participaba en ese patrón, no desde la culpa, sino desde el inconsciente, porque había aprendido que ser necesitada era la única forma segura de no ser abandonada, que mientras fuera útil, tendría un lugar en la vida de otros. Y esa creencia tan arraigada la llevó a ignorar sus propios límites, a tolerar lo intolerable, a quedarse donde no era elegida de verdad. Es aquí donde la dependencia emocional deja de ser una palabra lejana y se vuelve una realidad interna que duele aceptar.
porque implica reconocer que muchas de sus decisiones no nacían del amor, sino del miedo, miedo a no ser suficiente, a no ser vista, a no ser vista, a no ser querida si dejaba de darlo todo. Pero ese reconocimiento, aunque duro, también es liberador, porque si el patrón se aprendió, también puede desaprenderse. Y entonces comienza un trabajo mucho más profundo, menos visible, pero infinitamente más transformador. Empieza a escucharse, a notar cuando algo no le hace bien, a validar lo que siente sin juzgarlo, a preguntarse qué quiere realmente más allá de lo que esperan de ella. Y eso, aunque parece simple, es revolucionario para alguien que pasó tanto tiempo desconectada de sí misma, porque implica romper con años de condicionamiento, con expectativas externas, con una versión de sí que ya no encaja. Y en ese proceso se da cuenta de algo que nunca le enseñaron, que su valor no aumenta cuando se sacrifica y no disminuye cuando se elige. Sin embargo, este nuevo despertar también la enfrenta a una realidad incómoda. Ahora ya no puede fingir, ya no puede volver a relaciones donde se siente vacía, ya no puede decir sí para evitar conflictos, ya no puede ignorar lo que su intuición le grita en silencio. Y eso la obliga a tomar decisiones que antes evitaba, decisiones que implican perder, soltar, incomodar, porque crecer no es solo sanar, también es renunciar a todo lo que sostenía una versión de ti que ya no existe. Y aunque hay momentos en los que duda, en los que la soledad pesa, en los que el pasado parece más fácil que el presente, algo dentro de ella ya no le permite retroceder. Es como si hubiera cruzado un punto sin retorno, donde seguir viviendo como antes simplemente ya no es una opción. Y en medio de todo eso, empieza a descubrir pequeños destellos de algo nuevo, momentos donde se siente en calma, sin necesidad de estar resolviendo nada, espacios donde puede ser ella, sin tener que demostrar nada, relaciones que no se basan en la necesidad sino en la elección. No es perfecto, no es constante, pero es real. Y poco a poco, esa mujer que antes se definía por su sacrificio, empieza a construirse desde otro lugar, uno más honesto, más libre, uno donde ya no necesita perderse para sentir que pertenece, donde empieza a intuir, casi sin darse cuenta, que tal vez nunca tuvo que salvar a nadie, y que todo este tiempo lo único que estaba buscando era permiso para existir sin desaparecer dentro de la vida de los demás. Y es en ese punto donde comienza a enfrentarse a una verdad aún más profunda y difícil de sostener. Ya no puede culpar al pasado por todo lo que permitió, porque aunque su historia explica muchas cosas, ya no justifica seguir repitiéndolas. Y eso duele, duele de una forma distinta, más madura, más consciente, porque implica hacerse responsable de sí misma, de sus decisiones, de los vínculos que elige mantener o soltar. Ya no es la mujer que no sabía, ahora es la mujer que ve, y ver implica actuar. Y ahí aparece una tensión interna constante. Una parte de ella quiere avanzar, evolucionar, elegir distinto, pero otra parte, más antigua, más herida, sigue buscando la seguridad de lo conocido, incluso si eso la rompe. Es como si dentro de ella convivieran dos versiones luchando en silencio, la que necesita aprobación y la que empieza a validarse por sí misma. En ese conflicto interno, también empieza a notar cómo su entorno responde a su transformación. Personas que antes la necesitaban comienzan a reclamar su cambio, a hacerla sentir culpable por ya no estar disponible como antes. Frases como "ya no eres la misma", "antes eras más comprensiva", "te estás volviendo egoísta", empiezan a aparecer como intentos sutiles de devolverla a su antiguo rol. Y por momentos duda, porque esas palabras tocan directamente sus viejas heridas. Pero algo dentro de ella ya no encaja con esa narrativa. Empieza a entender que muchas veces, cuando alguien se incomoda con tus límites, no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estaban acostumbrados a beneficiarse de tu falta de ellos. Y esa comprensión, aunque incómoda, le da una nueva claridad. No todos los vínculos merecen mantenerse si su costo es perderse a sí misma. A medida que sigue avanzando en este proceso, también empieza a redefinir lo que significa ser una mujer fuerte. Ya no se trata de aguantar, de resistir, de poder con todo. Ahora la fortaleza se manifiesta de otra manera, en la capacidad de decir,
esto no me hace bien, en la valentía de irse cuando algo duele más de lo que construye, en la honestidad de mostrarse vulnerable sin sentir que eso la hace débil. Descubre que la verdadera autoestima no nace del reconocimiento externo, sino de la coherencia interna, de vivir alineada con lo que siente, con lo que piensa, con lo que necesita. Y aunque este nuevo camino es más solitario en ciertos momentos, también es infinitamente más auténtico. Pero esa autenticidad tiene un precio, porque implica soltar versiones idealizadas del amor, de la familia, de las relaciones. Implica aceptar que no todo el mundo va a crecer al mismo ritmo, que no todos van a entender su proceso, que algunos simplemente se quedarán atrás. Y eso genera una especie de duelo silencioso, no solo por las personas que se alejan, sino por la vida que imaginó y que ya no encaja con quien se está convirtiendo. Es un duelo complejo, porque no hay una ruptura clara, no hay un final definitivo, solo una distancia que se va haciendo cada vez más evidente entre lo que era y lo que ahora empieza a ser. Y en medio de ese duelo, también aparece algo inesperado, una nueva forma de relacionarse. Más lenta, más consciente, más selectiva. Ya no se entrega de inmediato, ya no se vacía por completo para sostener a alguien más. Observa, siente, elige, aprende a reconocer la diferencia entre alguien que realmente la ve y alguien que solo ve lo que puede obtener de ella. Y aunque todavía hay momentos en los que sus viejos patrones intentan regresar, ahora hay una conciencia que los interrumpe, que los cuestiona, que no los deja instalarse con la misma facilidad. Porque algo dentro de ella ya despertó, algo que no puede volver a dormirse, algo que sigue creciendo en silencio mientras ella, paso a paso, empieza a habitar su vida desde un lugar completamente distinto, donde ya no se trata de ser necesaria, sino de ser real, donde cada decisión la acerca un poco más a una versión de sí misma que durante años estuvo escondida bajo capas de sacrificio, de miedo y de silencios que ahora empiezan a romperse lentamente. Y mientras esa transformación avanza, comienza a notar algo que antes le parecía imposible. El silencio ya no la asusta de la misma manera. Ese silencio que antes llenaba con problemas ajenos, con conversaciones interminables, con responsabilidades que no le correspondían, ahora se convierte en un espacio donde puede escucharse sin interrupciones. Y al principio es incómodo, incluso desesperante, porque no hay distracciones que anestesien lo que siente. Pero poco a poco, ese mismo silencio empieza a revelar una verdad que había estado enterrada bajo años de ruido emocional. Nunca estuvo realmente en contacto consigo misma. Siempre estuvo reaccionando, resolviendo, adaptándose, pero nunca simplemente siendo. Y ese descubrimiento no es ligero, porque implica aceptar que gran parte de su vida la vivió hacia afuera, ignorando su mundo interno, postergando su propia existencia. En ese proceso de reconexión, también empieza a reconocer sus propios límites emocionales con una claridad que antes no tenía. Ya no puede ignorar cuando algo le duele, cuando algo la incomoda, cuando una relación empieza a drenar más de lo que aporta. Y esto cambia completamente su forma de vincularse, porque deja de romantizar el sacrificio y empieza a cuestionar la reciprocidad. Se da cuenta de que el amor no debería sentirse como una carga constante, ni como una responsabilidad interminable, ni como una prueba de resistencia. Y aunque esta nueva forma de ver las cosas le da poder, también la enfrenta a decisiones difíciles, porque ahora no puede quedarse donde antes se quedaba por costumbre, por miedo o por necesidad emocional. A medida que su autoestima comienza a reconstruirse desde un lugar más sólido, también cambia la manera en que se percibe a sí misma. Ya no se ve como la mujer que tiene que darlo todo para ser valiosa, sino como alguien que merece recibir sin tener que desgastarse primero. Y ese cambio interno empieza a reflejarse afuera. Su energía es distinta, su presencia es distinta, incluso su forma de hablar y de moverse transmite algo nuevo, algo más firme, más consciente. Pero este cambio también actúa como un filtro natural. Quienes estaban acostumbrados a su versión anterior empiezan a sentirse desconectados, mientras que nuevas personas, más alineadas con su crecimiento, comienzan a aparecer. Y aunque este proceso no es inmediato ni perfecto, tiene una dirección clara.
Ya no está disponible para vínculos que la reduzcan a un rol, que la limiten a una función, que la valoren solo por lo que puede dar. Sin embargo, incluso en medio de este avance, hay momentos de recaída, días en los que vuelve a sentir esa urgencia de ayudar, de resolver, de ser necesaria. Días en los que el miedo al rechazo o al abandono se activa y la empuja a querer volver a sus viejos patrones. Y es ahí donde ocurre algo crucial. La diferencia ahora no es que esos impulsos desaparezcan, sino que ella los reconoce, puede detenerse, cuestionarlos, elegir distinto, aunque le cueste, aunque le genere ansiedad, aunque sienta esa incomodidad que antes evitaba a toda costa. Porque crecer no significa dejar de sentir, significa aprender a no obedecer automáticamente todo lo que sientes cuando sabes que viene desde una herida. Y en medio de todo este proceso interno empieza a emerger una sensación que antes era completamente ajena, la de pertenecer a sí misma, no desde el ego, no desde la autosuficiencia extrema, sino desde un lugar mucho más profundo, desde la certeza de que ya no necesita perderse en nadie para sentirse conectada. Y aunque el camino sigue siendo incierto, aunque todavía hay partes de ella que están en construcción, algo ya es diferente. Algo se ha reorganizado dentro de su mundo emocional, de una forma que no tiene vuelta atrás, donde cada paso que da la aleja un poco más de esa versión que vivía para los demás, y la acerca, casi sin darse cuenta, a una vida donde empieza a experimentar lo que significa estar presente sin desaparecer, vincularse sin sacrificarse, y existir sin tener que justificarse constantemente en función de cuánto es capaz de soportar o de entregar. Donde la pregunta ya no es cuánto puede dar, sino cuánto está dispuesta a respetarse, incluso cuando eso cambie completamente la forma en la que los demás la ven y se relacionan con ella. Y en ese punto del camino comienza a enfrentarse a una de las verdades más incómodas y liberadoras al mismo tiempo. Muchas de las versiones de amor que había defendido durante años, en realidad eran formas sutiles de abandono hacia sí misma. Porque ahora puede verlo con claridad, cada vez que se quedaba en silencio para evitar un conflicto, cada vez que priorizaba las emociones de otros por encima de las suyas, cada vez que se convencía de que no era para tanto, en el fondo se estaba dejando sola, y ese reconocimiento no es fácil de sostener, porque rompe con la imagen que tenía de sí misma como alguien que solo amaba profundamente. Ahora entiende que amar sin límites, sin conciencia y sin reciprocidad, no siempre es amor, a veces es una forma aprendida de sobrevivir emocionalmente. A medida que esta conciencia se profundiza, también empieza a desarmar las creencias que durante tanto tiempo guiaron su forma de vincularse. Creencias como si doy lo suficiente me van a querer, si soy comprensiva no me van a abandonar, si aguanto las cosas van a mejorar. Y poco a poco esas ideas empiezan a perder fuerza frente a una realidad más honesta. El amor no se negocia con sacrificio, ni se construye desde el desgaste constante. Empieza a comprender que una relación sana no exige que una persona se diluya para que la otra se sienta cómoda. Y aunque esta nueva forma de ver el mundo emocional le da una claridad inmensa, también la deja en una posición vulnerable, porque ahora ya no puede aceptar menos de lo que merece, pero tampoco puede volver a la inconsciencia donde todo parecía más simple, aunque fuera más doloroso. En este proceso, también aparece una nueva sensibilidad, una capacidad más fina para percibir lo que antes pasaba desapercibido. Empieza a notar las pequeñas incoherencias, las dinámicas desequilibradas, los gestos que revelan más de lo que las palabras dicen. Y esto transforma completamente su forma de relacionarse, porque ya no se deja llevar solo por lo que espera o desea, sino por lo que realmente está ocurriendo. Y aunque esto le permite protegerse mejor, también implica enfrentar más verdades incómodas, más desilusiones necesarias. Porque ver con claridad significa aceptar cuando algo no es para ella, incluso si una parte de su corazón todavía quiere que lo sea. Pero en medio de esa mayor lucidez, también empieza a construirse algo más estable dentro de ella, una especie de centro interno que no depende tanto de lo externo. Ya no se desmorona con la misma facilidad ante el rechazo, ni se define por la aprobación de otros.
Empieza a sostenerse desde un lugar más firme, más conectado con lo que realmente es. Y aunque todavía hay momentos de duda, de nostalgia por lo que fue, de tentación de volver a lo conocido, hay una parte de ella que ya no negocia su paz con tal de mantener un vínculo, porque ha aprendido, quizás de la forma más difícil, que perderse a sí misma siempre fue el precio más alto que podía pagar. Y es en esa nueva estabilidad, aún en construcción, donde comienza a emerger una forma distinta de habitar su vida, ya no desde la urgencia de ser necesaria, ni desde el miedo a quedarse sola, sino desde una elección más consciente, más presente. Empieza a experimentar lo que significa estar con alguien sin sentirse responsable de salvarlo, de sostenerlo, de completarlo. Pero este nuevo modo de vincularse también la confronta con una última capa, aún más profunda, que apenas empieza a revelarse, una que no tiene que ver solo con los demás, sino con la relación que ha construido consigo misma a lo largo de toda su vida. Una relación que todavía guarda silencios, exigencias ocultas y una forma muy sutil de dureza interna que, aunque menos visible que antes, sigue marcando la manera en la que se mira, se habla y se permite existir sin condiciones. Y es precisamente ahí, en esa relación interna, que aún no termina de suavizarse, donde comienza a descubrir una capa más silenciosa, pero igual de determinante, la forma en la que se trata a sí misma cuando nadie la ve, porque durante años aprendió a ser comprensiva, paciente y empática con los demás, pero nunca desarrolló esa misma compasión hacia su propio mundo interno. Se exige, se corrige, se juzga con una dureza que antes pasaba desapercibida porque estaba ocupada enfocándose en otros. Y ahora, en este nuevo espacio de conciencia, empieza a notar ese diálogo interno que no descansa, esa voz que le pide más, que minimiza sus avances, que le recuerda sus errores como si fueran definiciones permanentes. Y eso abre una nueva pregunta, aún más incómoda. ¿De qué sirve poner límites afuera si por dentro sigue tratándose como alguien que nunca es suficiente? En ese reconocimiento, empieza a ver que su proceso no se trata solo de cambiar cómo se relaciona con los demás, sino de transformar la relación más importante y más olvidada, la que tiene consigo misma. Porque no basta con alejarse de vínculos que la desgastan si sigue reproduciendo ese mismo desgaste internamente. Y esto implica algo completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Implica aprender a acompañarse, a sostenerse emocionalmente sin exigirse perfección, a permitirse fallar sin convertirlo en una prueba de que no vale lo suficiente. Pero esto no ocurre de forma automática, porque su mente ha sido entrenada durante años para funcionar desde la autoexigencia, desde el control, desde la idea de que relajarse o ser amable consigo misma es sinónimo de debilidad o de pérdida de valor. A medida que se adentra en este nivel más profundo, también empieza a notar cómo muchas de sus decisiones, incluso las más conscientes, aún están influenciadas por una necesidad de validación más sutil. Ya no busca aprobación de forma evidente, pero todavía hay partes de ella que quieren ser vistas como la que lo logró, la que sanó, la que ya no necesita a nadie. Y ahí aparece otra trampa, más refinada, más difícil de detectar: construir una nueva identidad basada en la autosuficiencia extrema, donde ya no se permite necesitar, donde rechaza cualquier forma de dependencia por miedo a volver a perderse. Y aunque esto puede parecer evolución, en el fondo sigue siendo una forma de defensa, una forma de protegerse del dolor que aún no termina de integrar. Y en ese punto, el proceso se vuelve aún más delicado, porque ya no se trata de extremos, ya no es ser la mujer que se sacrifica por todos, ni convertirse en alguien completamente cerrada que no permite que nadie se acerque. Ahora el desafío es mucho más complejo: encontrar un equilibrio real entre dar y recibir, entre sostener y ser sostenida, entre amar sin perderse y también dejarse amar sin resistirse. Pero ese equilibrio no se aprende desde la teoría, se construye a través de la experiencia, de errores, de intentos, de momentos donde vuelve a caer en viejos patrones y otros donde logra sostener una nueva forma de estar. Y mientras transita ese terreno incierto,
Empieza a darse cuenta de que este camino no tiene un punto final claro, que no hay un momento donde todo esté completamente resuelto, donde ya no existan dudas, donde todo encaje perfectamente, porque lo que está cambiando no es solo su comportamiento, es su forma de percibirse, de sentirse, de habitar su propia existencia. Y eso no ocurre de una vez, ocurre en capas, en ciclos, en momentos donde siente que avanza y otros donde parece retroceder. Pero incluso en esa aparente contradicción, hay algo que sigue evolucionando en silencio, algo que ya no se conforma con sobrevivir emocionalmente, algo que sigue empujándola hacia una forma de vivir más honesta, más integrada, más conectada con quien realmente es, mientras todavía quedan partes de su historia, de sus heridas y de sus patrones más profundos que comienzan a moverse, a revelarse, a exigir ser vistos desde un lugar donde ya no pueden seguir siendo ignorados ni disfrazados bajo la antigua idea de que amar siempre significaba olvidarse de sí misma. Y es entonces, después de atravesar todas esas capas, cuando empieza a comprender algo que cambia por completo su forma de vivir. Nunca tuvo que convertirse en alguien más para ser digna de amor, solo tuvo que dejar de abandonarse, porque durante años creyó que su valor estaba en lo que daba, en cuánto soportaba, en cuánto era capaz de sostener sin romperse. Pero ahora ve con claridad que ese tipo de fortaleza solo la alejaba de sí misma. Y en ese reconocimiento hay una liberación silenciosa, profunda. Ya no necesita demostrar, ya no necesita ganarse un lugar, ya no necesita salvar a nadie para sentirse suficiente. Porque empieza a entender que su existencia por sí sola ya tiene valor, incluso cuando no está resolviendo nada, incluso cuando no está siendo útil para otros. Y con esa nueva conciencia también cambia su manera de amar. Ya no ama desde la carencia, ni desde el miedo a perder, ni desde la urgencia de ser necesaria. Ahora ama desde un lugar más tranquilo, más presente, más real. Un lugar donde puede dar sin vaciarse, donde puede acompañar sin cargarse, donde puede estar sin desaparecer. Y aunque todavía hay momentos en los que sus viejos patrones intentan aparecer, ahora hay algo más fuerte que los sostiene. Una conexión consigo misma que antes no existía. Una especie de ancla interna que le recuerda quién es, qué merece y hasta dónde está dispuesta a llegar sin traicionarse. Pero quizás lo más importante de todo este proceso es que por primera vez deja de buscar afuera lo que siempre necesitó construir dentro. Deja de esperar que alguien la salve, que alguien la vea, que alguien la elija y empieza a hacer eso por sí misma. Y aunque esto no significa que ya no desee amar o ser amada, sí cambia completamente la forma en la que se posiciona en sus relaciones. Porque ahora no se queda por necesidad, se queda por elección, no se entrega por miedo, se entrega desde la conciencia, y si algo no está alineado con lo que es, simplemente deja de forzarlo. Y así, casi sin darse cuenta, deja de ser la mujer que salvaba a todos. No porque haya dejado de tener amor para dar, sino porque finalmente entendió que salvarse a sí misma siempre fue la tarea más importante. Y en ese proceso, en ese camino lleno de incomodidad, de verdad y de reconstrucción, encuentra algo que nunca había sentido de forma tan real, una paz que no depende de nadie más, una identidad que no se construye desde el sacrificio, y una forma de vivir donde ya no tiene que perderse para pertenecer, donde ser una mujer fuerte ya no significa resistirlo todo, sino tener el valor de elegirse, una y otra vez, incluso cuando eso cambie por completo la historia que alguna vez creyó que tenía que vivir,